alegría verlos en esta hermosa mañana. ¿Alguien está contento? ¿Verdad que en la presencia del Señor siempre hay gozo y siempre hay restauración? Porque Dios es un Dios que restaura nuestros corazones. Quiero compartir con ustedes un tema que ha estado resonando en mi corazón esta semana y quiero que abra su Biblia en Hebreos. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12. El tema de esta mañana es obstáculos al crecimiento espiritual. ¿Lo puede decir conmigo ahí mientras usted busque en la Biblia? Diga: obstáculos al crecimiento espiritual. Y vamos a hablar de esto en esta mañana porque el plan de Dios para nosotros es que crezcamos, que podamos ser útiles en el reino de Dios, y la única manera para poder ser útiles en el reino de Dios es si crecemos espiritualmente. Dios quiere que nuestros corazones estén limpios de pecado, así es que vamos a aprender juntos algunas cosas muy importantes. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 2, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, diga conmigo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Quiero que miremos por unos minutos estos versos de la Biblia, porque una de las cosas que afectan nuestro caminar con el Señor es el pecado. Diga conmigo: el pecado. El pecado, mis queridos hermanos, es un tremendo obstáculo en nuestras vidas que no nos permite avanzar en los caminos de Dios. El pecado afecta nuestra relación con Dios y afecta nuestra comunión con otros hermanos. Así es que pequeñas cosas negativas dentro de nosotros pueden detener nuestro crecimiento espiritual. Pequeñas cosas que se apoderan de nuestro corazón pueden ser un tremendo obstáculo para que podamos alcanzar los sueños y los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. A veces culpamos a otras personas o culpamos nuestra situación, pero ¿cuántos creen que el problema no está fuera de nosotros? El problema está dentro de nosotros. ¿Verdad que muchas veces culpamos a otras personas por nuestras acciones? ¿Verdad? Si no fuera por él, yo no hubiera hecho lo que hice. Si no fuera por ella, yo no hubiera hecho lo que hice. Y muchas personas siempre están dando excusas, ¿verdad? Por sus acciones. Es importante que nosotros tomemos responsabilidad por nuestras acciones. Amén. Porque lo que detiene más el crecimiento de una persona, dígalo conmigo, diga: lo que detiene más el crecimiento de una persona es una conciencia culpable de pecados no confesados. Léalo una vez más conmigo. Diga conmigo: lo que detiene más el crecimiento de una persona, diga, es una conciencia culpable de pecados no confesados. Eso es lo que está afectando la vida de muchas personas. Cuando nuestra conciencia no está limpia, mis queridos hermanos, no podemos caminar libremente, no podemos adorar libremente al Señor. ¿Alguna vez usted se ha sentido culpable, verdad? ¿Alguna vez se ha sentido culpable? ¿Alguna vez ha sentido cierto remordimiento o ciertas emociones por lo que hizo, ¿verdad? Por el pecado que no ha podido vencer en su vida? Y a veces, usted sabe, no podemos ni levantar nuestras manos para adorar a Dios, porque ahí está el enemigo siempre señalando nuestro pecado.
y el plan de Dios es que nosotros seamos libres, amén, que nuestros corazones estén limpios. El escritor de los Hebreos dice que usted y yo tenemos una carrera, Dios tiene una carrera planeada para nuestra vida que solo nosotros podemos correr, porque es una carrera única, amén. Y solo podemos correr esta carrera mientras mantenemos nuestros ojos puestos en Jesús, mientras mantengamos nuestra mirada fija en Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestro centro, nuestra inspiración y Él es nuestro ejemplo. Así es que para correr con éxito nuestra carrera debemos despojarnos, diga conmigo, despojarnos de lo que nos estorba, de lo que nos desvía del propósito de Dios. Es algo que usted y yo necesitamos hacer, despojarnos, porque el pecado nos enreda. El pecado, escuche, cuando no tratamos con el pecado termina destruyendo nuestra vida, destruyendo nuestro matrimonio, destruyendo nuestras relaciones, destruyendo todas las bendiciones que Dios ha puesto en nuestra vida. Es la manera como Satanás afecta nuestras vidas. Por eso hay tantas personas que comenzaron, escuche, corriendo bien la carrera. Y el apóstol que escribe estos versos dice que esta carrera la tenemos que correr con paciencia, porque no es una carrera de velocidad, es una carrera de persistencia, es una carrera de larga distancia. Amén. Dice la palabra que es una carrera, pero tenemos que despojarnos. Y muchas personas comienzan bien esta carrera, pero algo sucede en el camino. Se distraen por el pecado, algo sucedió en sus vidas y dejan de correr esta carrera. Escuche, se salen del camino y muchas veces las encontramos allí fracasadas, destruidas, estancadas en su vida personal, en sus relaciones. ¿Por qué? Porque dejaron de correr esta carrera, porque no pudieron correr, porque el peso, cuando hay pecado en nuestra vida, el pecado pesa para poder correr la carrera que Dios nos ha llamado a correr. Así es que remordimientos de culpabilidad son una carga emocional que paraliza nuestro potencial. ¿Cuántos han pecado de cuando en cuando? A ver, levante su mano, no se haga, todos hemos pecado. Y si usted no levantó la mano, ahí se le agregó un pecadito más, por mentir, ¿verdad? Todos hemos pecado, todos hemos fallado delante del Señor. Todos sabemos lo que se siente cuando fallamos a Dios. Este sentimiento de culpabilidad que muchas veces nos dice: no seas hipócrita, ¿para qué sigues siguiendo a la iglesia? ¿Para qué sigues orando? Esa es la razón por qué muchas personas dejan de orar, dejan de leer la Biblia, dejan de relacionarse con otros hermanos en Cristo. ¿Alguien está aquí en esta mañana? La culpabilidad, mis queridos hermanos, nos mantiene atados al pasado. La culpabilidad destruye nuestra confianza personal, daña nuestras relaciones y sabotea nuestro futuro. Dios no quiere que vivamos una vida de culpabilidad, sino de limpieza. Diga conmigo, de limpieza. ¿Cuántos creen que tener nuestra conciencia limpia es tan importante para vivir con libertad? Dios no quiere que seamos esclavizados por el pecado, porque le digo algo: una persona que ha conocido al Señor, una persona que ha tenido una experiencia real y personal con Cristo, cuando una persona falla, cuando una persona peca, es una persona que se siente miserable por el pecado. Usted sabe que cuando no teníamos a Cristo, el pecado era un deleite para nosotros, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Verdad? Nos deleitábamos en el pecado, no nos daba vergüenza decir lo que hacíamos. Pero ahora que estamos en Cristo, escuche, el Espíritu de Dios se encarga de poner este sentimiento en nosotros. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado para que podamos confesar y arrepentirnos de nuestro pecado. Diga conmigo esto, diga: la solución a la culpabilidad, diga, es confesión y arrepentimiento. Una vez más, dígalo conmigo, diga: la solución a la culpabilidad, diga, es confesión y arrepentimiento. Quiero que leamos lo que dice Proverbios 28:13. Mire qué poderoso verso de la Biblia. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará,
mas el que los confiesa y se aparta, que dice, alcanzará misericordia. Lo leemos todos juntos. Diga conmigo: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mire qué tremendo verso de la Biblia, hermanos. Dice la palabra que el que protege su pecado, el que, escuche, no tiene ningún interés en arrepentirse, el que piensa que puede engañar a Dios o puede engañar a su esposa, a su esposo, a sus hijos o a sus hermanos en Cristo, dice la palabra, esa persona no prosperará. No hay prosperidad, porque es una puerta, es una ventana donde Satanás te está destruyendo, te está robando. Pero cuando confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Cuando nos apartamos de nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Escuche, la misericordia de Dios está disponible para aquellos que quieren confesar y arrepentirse de sus pecados. ¿Cuántos quieren ser prosperados en su vida? Yo no sé usted, pero yo quiero prosperar en todo, hermano. Yo quiero ser próspero en mis relaciones. Yo quiero ser próspero en cada área de mi vida. Yo no quiero que Satanás me siga robando. Y el Señor dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Hoy quiero compartir algunos puntos con ustedes muy importantes. A ver, ¿cuántos quieren prosperar? ¿Cuántos quieren ser libres? Hermanos, no hay nada más hermoso que tener una conciencia limpia. ¿Verdad que sí? Uno no se anda escondiendo de nadie ni de nada. Amén. Uno no tiene temor, porque el que nada debe, nada teme, ¿verdad que sí? La Biblia dice que el impío, el pecador, dice que anda huyendo aunque nadie lo persiga. Se sabe, porque el pecado así es, hermano. Sí, lo primero que quiero que aprendamos en esta mañana es cómo tener una conciencia limpia. Número uno, haz un examen personal de tu vida. Esto es muy importante, mis queridos hermanos. Haz un examen personal de tu vida. La palabra de Dios dice en Lamentaciones 3:40, leámoslo juntos, dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Léalo conmigo, por favor. Diga: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Quiero que note algo. El escritor de Lamentaciones, Jeremías, tremendo profeta de Dios, fue un hombre que Dios levantó, que Dios usó para traer una profecía de advertencia al pueblo de Judá. Ellos estaban a punto de pasar por tiempos de destrucción, por tiempos de esclavitud, y lo que la profecía, lo que el profeta les dice, les está diciendo que es importante escudriñar nuestros caminos, nuestros corazones. ¿Para qué? Para que podamos nosotros identificar qué cosas están destruyendo nuestra vida, qué pecados están separándonos de Dios, porque Jeremías sabía que a causa del pecado, escuche, venía destrucción a la nación. El pueblo de Babilonia venía para llevárselos como esclavos, y el pueblo de Israel no se arrepintió de sus pecados, y por eso fueron destruidos, y por eso fueron llevados como cautivos a Babilonia. Jeremías está diciéndonos: hagamos un examen de conciencia y volvámonos al camino del Señor. Es importante hacer un inventario moral personal que nos ayude a identificar qué cosas nos están haciendo daño. Porque ¿verdad que es más fácil señalar los pecados de otra persona? ¿Ya despertaron en esta mañana o? ¿Verdad que es más fácil señalar los errores, los pecados de la gente? Es más fácil, pero el Señor dice: hagamos un examen personal de nuestra vida. No te enfoques en los pecados de otra persona. Trabaja en tu corazón, examina tu corazón. ¿Cómo está tu relación con Dios en esta mañana?
¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios en esta mañana? Porque las cosas están al descubierto delante de Dios. Escuche, usted y yo podemos vernos bien planchados y podemos vernos bien por fuera, pero el único que puede ver nuestra condición, nuestro corazón, es el Señor. Y Él nos está hablando en esta mañana y Él está diciendo: es importante que hagamos un examen personal de nuestra vida. Es algo muy importante, hermanos, porque escuche, Dios quiere que usted y yo aprendamos a vivir la vida cristiana. Amén. ¿Cómo hacer un inventario moral personal? Es importante que, escuche, que tomemos un tiempo sin prisa para estar a solas con Dios. Es importante que en esta semana, en este día, después de salir de este lugar, que podamos ir a solas con el Señor y estar a solas con Él para pasar un tiempo con el Señor y hacer una lista de cualquier pecado en tu vida que está ofendiendo a Dios. Hagamos una lista. ¿Qué cosas hay en mi vida que están ofendiendo al Señor? Pídele a Dios que te ayude a ver las cosas que están mal en tu vida, que tú no estás viendo. El rey David no fue un hombre perfecto, pero fue un hombre honesto delante de Dios. El rey David, escuche, siempre tomó responsabilidad por sus acciones, por sus pecados. Y cuando él escribe el Salmo 139, versículos 23 y 24, le dice al Señor, le dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿A cuántos les gustaría decirle esto al Señor en esta mañana? Señor, haz un examen de mi corazón. Ayúdame a ver aún los pecados ocultos, aquellas cosas que aún yo no reconozco como un problema en mi vida. Porque escucha, hay personas que aunque están pecando, no reconocen que lo que están haciendo es un pecado. Y por eso es que sus vidas no prosperan, sus vidas no cambian. ¿Por qué? Porque necesitamos la ayuda de Dios, que Dios nos enseñe. ¿Cuántos creen que es mejor que Dios nos diga y nos enseñe a que alguien más venga a decírnoslo? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Necesitamos la ayuda de Dios. Y David dice: Señor, examina mi corazón. Examíname, Señor, y guíame por el camino eterno. ¿Cuántos están dispuestos a ser honestos con Dios y consigo mismos? Número 2, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo tener una conciencia limpia? Diga conmigo: arrepiéntete de cada pecado. Dice Jeremías en Lamentaciones, dice en el versículo, capítulo 3, 40 al 42, dice: hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Elevemos al Dios de los cielos nuestro corazón y nuestras manos. Y luego dice: hemos pecado, hemos sido rebeldes. ¿Sabía usted que el problema de la gente no es un problema psicológico, sino espiritual? ¿Sí sabía usted eso? Lo que realmente está destruyendo la vida de la gente es un corazón rebelde. Es un corazón no arrepentido por sus pecados. Lo que está destruyendo la vida de muchos cristianos y lo que está destruyendo el testimonio de muchos hijos de Dios, escuche, es la falta de arrepentimiento, un corazón no arrepentido. El pensar que podemos jugar al cristianismo, el pensar que podemos tener un pie adentro de la iglesia y un pie en el mundo. Eso es lo que está destruyendo nuestras vidas. Y en esta mañana Dios nos está diciendo que necesitamos hacer un examen de nuestro corazón. Pero también escuche, el escritor o Jeremías dice que después de hacer este examen de conciencia, tenemos que volver a los caminos del Señor. No es solamente identificar el problema que está en nuestro corazón, es importante que nos arrepintamos. Diga conmigo esto, diga: el principio de la restauración, dígalo fuerte, diga: empieza cuando reconocemos que hemos pecado. A ver, ¿dónde comienza la restauración? Cuando reconocemos que hemos pecado.
Es interesante que le platicaba yo a Juan Carlos el día de ayer que pues mi familia y yo todas las noches leemos la Biblia, leemos la palabra del Señor y estamos leyendo toda la Biblia, apenas vamos por el libro de Éxodo y hace 2 noches estábamos leyendo el capítulo 20 de Éxodo, cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés y al pueblo de Israel. Y mientras yo le estaba leyendo los 10 mandamientos, pues mis niñas estaban muy atentas a la palabra y después de que terminé el capítulo, le dice Daniela a mi esposa, le dice, mamá, ¿me lo puedes leer en inglés? Es la primera vez que ella, porque yo se lo leo en español. Y dice, porque quiero entender bien los 10 mandamientos. Y cuando mi esposa se los leyó en inglés, se quedó y dijo, ¡ah! He quebrantado 3 mandamientos, le dijo. Y yo me le quedé viendo y dije, ¿y cuáles? Le dije. Y ya me dijo cuáles mandamientos. ¿Y sabe lo que yo le dije? Le dije, quiero felicitarte por esto. Porque el propósito de la palabra de Dios es que nosotros identifiquemos el problema que está en nuestro corazón para que podamos arrepentirnos. Y le dije, ¿sabes qué? Es importante pedirle perdón a Dios por eso, ¿verdad? Porque la razón por qué Dios nos revela algo es para que nos arrepintamos. ¿Cuántos creen que también nosotros tenemos que identificar lo que está dañando nuestro corazón y nuestra relación con Dios? ¿Qué significa arrepentirse? ¿Qué significa arrepentirnos de nuestros pecados? Diga conmigo, diga tomar responsabilidad por mi pecado. Tomar responsabilidad. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso significa, hermanos, que cuando nosotros no somos responsables por nuestras acciones, por nuestros pecados, no estamos engañando a Dios, no estamos engañando a otras personas. Escuchen, nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque los que nos estamos haciendo daño somos nosotros mismos. Y claro, muchas veces le hacemos daño a nuestra familia y a la iglesia y a otras personas. Entonces, arrepentirse significa que yo no culpo a otros, yo no minimizo mi pecado, yo no acuso ni me excuso. Yo tomo responsabilidad por mi pecado. ¿Qué significa arrepentirse? Diga conmigo, apartarme de mi pecado. No, pero dígalo con ganas, como que ya despertó. Diga conmigo, apartarme de mi pecado. Yo sé que, escuche, cuando estamos hablando de esto, hay una lucha espiritual, hermanos, porque si hay algo que al enemigo no le gusta, es que prediquemos esto. Porque el enemigo sabe que cuando predicamos acerca de esto, escuche, Dios va a hacer milagros en nuestros corazones. Dios va a traer libertad a nuestra vida. Y Él no quiere escuche, que la gente sea libre. Él quiere que seamos esclavos del pecado. Pero ¿cuántos ya no son esclavos del pecado? Amén. Estamos aprendiendo que, escuche, para Dios es importante que usted y yo tengamos una conciencia limpia. Necesitamos apartarnos de nuestro pecado. Lea esto conmigo porque esto es poderoso. Diga conmigo, voy a dejar de seguir fracasando cuando decida dejar de seguirme engañando. ¿Cuántos quieren dejar de fracasar? Quiero que por favor hagamos esta palabra, hagámosla personal, hermanos. Escuche, vamos a dejar de seguir fracasando cuando decidamos dejar de seguirnos engañando. Y luego, ¿qué significa arrepentirnos? Diga, volverme a Dios. Volverme a Dios, volvernos al Señor. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean, ¿qué? Borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Diga conmigo, tiempos de refrigerio. ¿Qué necesitamos hacer para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio? Fíjese que son 2 palabras muy importantes. O sea, el arrepentimiento es importante, pero el arrepentimiento, si nosotros no nos volvemos a Dios, si no nos convertimos a Dios, ¿verdad?
no es suficiente. Necesitamos arrepentirnos, apartarnos del pecado y volver a Dios para que Dios pueda bendecir nuestras vidas. Número 3, diga conmigo, decide hacer restitución. Me impacta la tremenda energía que traen esta mañana. A ver, ayúdeme porque yo hasta sudando estoy aquí enfrente, hermano. Diga conmigo, decide hacer restitución. Dile a la persona que está a tu lado, dile, despierta, tú que duermes. Amén. Escuche, es importante. Miren, estamos llevando, Dios nos está llevando con algunos pasos muy importantes. Una persona que se ha arrepentido genuinamente, escuche, lo primero que quiere hacer es hacer lo correcto. Cuando uno está arrepentido de corazón, uno quiere hacer lo que es correcto. Uno quiere restaurar aquellas cosas que son restaurables. Amén. Esto fue lo que hizo este hombre llamado Zaqueo. Lucas 19 del 8 al 9 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, que dice, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Quiero que note algo, hermanos. Este hombre era un pecador, era un ladrón, un estafador. Pero en el momento que tuvo esta experiencia con Cristo, que le cambió el corazón y la vida, nadie lo tuvo que andar empujando. No tuvo que recibir un seminario con un punto número 1, punto número 2, punto número 3. Escuche, él se arrepintió de corazón y lo primero que quería hacer era restituir el daño que había hecho. ¿Cómo nos damos cuenta que una persona está realmente arrepentida? Cuando esa persona quiere restituir el daño que hizo. A veces ya no podemos hacerlo, pero escucha, hay situaciones donde sí lo podemos hacer. Una persona que está arrepentida, escuche, quiere agradar a Dios, y por eso Jesús hizo esta declaración: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque él miró que en el corazón de Zaqueo había un genuino arrepentimiento que lo llevó a restituir, a hacer cambios, a restaurar lo que podía ser restaurado. Hay personas que, escuche, vienen a la iglesia y a veces lloran y repito, no estoy en contra de eso, pero lo que Dios quiere es que nosotros hagamos cambios en nuestra vida. Lo que Dios quiere es que si realmente nos hemos arrepentido de corazón, es que vayamos y le paguemos a ese hermano a que le debemos dinero, hermano. Yo le voy a ir a cobrar, pastor, porque me lo debe. Escuche, nosotros no debiéramos tener deudas con nadie. Necesitamos ser íntegros, honestos, como hijos de Dios. Mostrar frutos de arrepentimiento, ¿verdad? Que nuestro arrepentimiento sea un arrepentimiento genuino delante de Dios. ¿Para qué? Para que nuestras vidas sean bendecidas y restauradas. Amén. Muy importante, hermanos. Siempre que sea posible, debemos restituir el daño que hemos causado en otras personas. Número 4, diga conmigo, recibe el perdón de Dios. Es importante, mis queridos hermanos, que para poder mantener una conciencia limpia, necesitamos recibir por la fe, recibir el perdón de Dios. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es un Dios misericordioso? Mire lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Leámoslo juntos en esta mañana. Diga conmigo: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Diga, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. ¿Cuántos creen que la gracia de Dios es más grande que nuestros pecados?
No importa cuán negros, cuán oscuros sean nuestros pecados. Escuche, usted y yo podemos venir al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir misericordia. Amén. ¿Verdad que todos los días necesitamos la misericordia de Dios? ¿Qué significa la misericordia? La misericordia es el perdón por todas las cosas que hemos hecho en el pasado. En otras palabras, Dios retira el castigo que merecíamos por nuestros pecados. Eso es la misericordia. Y luego la gracia es recibir el regalo que no merecemos, el perdón por nuestros pecados y el regalo de la vida eterna que Dios nos ha dado. La gracia es la que nos empodera para hacer cambios en nuestro presente y podamos así poder tener un mejor futuro. Todos necesitamos misericordia por todas las cosas malas que hemos hecho y necesitamos gracia que transforme nuestra vida. ¿Cuántos, verdad, necesitan la misericordia y la gracia de Dios todos los días? ¿Verdad que todos fallamos, hermano? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Verdad? Dice la palabra del Señor que si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Amén, hermanos. Lea conmigo lo que dice Romanos 3, del 23 al 24. Mire qué tremendo, hermanos. Esto es poderoso. Dice la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, dígalo fuerte, diga gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos hemos pecado, todos hemos fallado, todos hemos ofendido a Dios. Pero mire qué interesante, la palabra del Señor dice que en Cristo hemos sido justificados. Hemos sido declarados no culpables. Es lo que significa la palabra justificado. Dios nos ha declarado que no somos culpables, porque cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, Él estaba muriendo por nuestros pecados. Amén. Él estaba muriendo ¿para qué? Para derramar, estaba derramando su sangre por nuestra culpa, por nuestros pecados. Y ahora a través de la fe, ¿verdad? Tenemos este regalo de Dios. Somos justificados gratuitamente. Diga conmigo, gratuitamente, por su gracia. O sea que lo único que necesitamos hacer es reconocer nuestros pecados delante de Dios, arrepentirnos, apartarnos del pecado y recibir el regalo de Dios. ¿Cuántos creen que el sacrificio de Jesucristo, hermanos, es algo poderoso que Dios ha hecho por nosotros? Amén. No importa qué pecado hayas cometido, no importa cómo llegaste esta mañana. Puede ser que, escuche, cometiste un pecado, puede ser que algo sucedió en esta semana que acaba de pasar. Pero escuche, Dios te tiene aquí para recordarte que la sangre de Cristo es suficiente para limpiarte, para restaurarte, para levantarte en el nombre del Señor. Dios no quiere que vivamos esclavizados al pecado. Por eso la palabra de Dios nos recuerda que el sacrificio de Cristo es suficiente para restaurar nuestras vidas. Y por último, quiero terminar con esto. Diga conmigo, revela tus faltas a un amigo. Revela tus faltas a un amigo. Ahora, esto es algo tan difícil de hacer, porque ¿verdad que es más fácil confesar nuestros pecados a Dios? ¿Sí o no? ¿Verdad que es más fácil decirle al Señor, perdóname? O sea, se lo cantamos, ¿verdad? Pero cuando se trata de confesar nuestros pecados con alguien, eso es más difícil. Eso es más difícil porque a nadie le gusta que otra persona sepa las cosas con las que estás luchando. Amén. Porque siempre nos gusta que la gente nos vea bien y que tenga un concepto, ¿verdad? Positivo de nosotros. Pero ¿cuántos creen que cuando Dios dice en su palabra que debemos confesar nuestros pecados con otros, es porque Dios sabe que nos necesitamos unos a otros? En Santiago capítulo 5 versículo 16 dice la palabra: por eso confiésense unos a otros sus pecados
y oren unos por otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. Léanlo conmigo, por favor, diga, para que sean sanados. La oración del justo es que es poderosa y eficaz. Ahora, ¿cuántos creen que necesitamos a otras personas en nuestra vida para ser sanados? Conoce personas que siempre tienen esta manera de pensar, que dicen, no, es que yo no le voy a platicar mis problemas o mis pecados a otra persona. A nadie le interesa saber lo que nos pasa. Como dicen allá en el mundo, ¿verdad? Los trapitos se lavan en casa. Los trapos sucios se lavan en casa, dicen, ¿verdad? El problema es que no los lavan muchos. El problema es que siguen sucios. Y el problema es que ya comienzan a oler mal, ¿me explico? Entonces, la razón por qué necesitamos a alguien, y quiero ser muy específico en esto, es porque Dios no nos ha creado para vivir la vida solos. Y aunque no es fácil contar nuestras fallas y nuestros pecados a otras personas, todos necesitamos a alguien, no a cualquier persona, pero necesitamos a alguien con quien abrir nuestro corazón. Todos necesitamos a alguien. Y voy a explicar qué clase de persona ¿verdad? necesitamos cerca de nosotros, porque no podemos contar nuestra vida, nuestros problemas, nuestros pecados a cualquier persona, ¿verdad? La razón por qué hay tantas personas que se van heridas de la iglesia es porque de repente alguien le contó algo a alguien y esa persona, en vez de orar, en vez de protegerla, en vez de restaurarla, lo divulgó, se lo contó a otra persona y eso se hace un chisme dentro de la iglesia. Entonces la gente se va herida. ¿Por qué? Porque, escuchen, no fuimos confidenciales con las cosas que alguien nos contó. Ahora, cuando no tenemos una persona en nuestra vida con la que podemos ser completamente honestos, usamos máscaras y vivimos en apariencia. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Verdad que muchas veces llegamos a este lugar y venimos cargados y quisiéramos desahogarnos y lo hacemos delante de Dios, que es algo que tenemos que hacer? Pero escuche, como seres humanos necesitamos un amigo, un verdadero amigo cerca de nosotros. Una persona que no tenga miedo a decirnos, ¿verdad?, las cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida. Los llaneros solitarios no la hacen en el reino de Dios. Pero ahora que me estoy acordando, ¿cuántos se recuerdan de la serie El Llanero Solitario? Ahora que me estoy acordando, el llanero solitario no estaba tan solitario, tenía un indio cerca de él. Todos necesitamos un indio cerca de nosotros, hermano. A ver, mira a la persona que está a tu lado y bueno, mejor no le digas nada. Iba a decir que le dirás algo, pero no le digas nada. Todos necesitamos a alguien cerca de nosotros. Ahora, escuche esto. Busca una persona que sea un creyente maduro y que te sientas cómodo con él o con ella. Un creyente maduro, no una persona que está peor que tú. Una persona madura, una persona que está creciendo, una persona que tiene un buen testimonio dentro de la iglesia, con la que tú puedes compartir lo que te está pasando para que podamos hacer lo que dice la palabra, ¿verdad? Confesar nuestros pecados unos a otros y orar unos por otros. ¿Para qué? Para que seamos sanados. Amén. Busca un creyente que sea del mismo sexo. Si tú eres mujer, asegúrate de buscar a una hermana, ¿verdad?, que te ayude. Si tú eres un varón, asegúrate de buscar a un hombre, ¿verdad?, con el que puedas abrir tu corazón. Pero nunca lo hagas con alguien de un sexo opuesto, porque eso es muy peligroso, hermanos. Muy peligroso. No debemos hacer las cosas incorrectamente. Tenemos que hacerlas en el orden que Dios las ha establecido. Ahora, ¿cuál es la característica de un creyente maduro? Esto es muy importante. Yo espero que usted esté anotando, porque usted va a necesitar a alguien en su vida. Las características de un creyente maduro es comprensivo. Dígalo conmigo, diga, es comprensivo. Diga, es discreto. Diga, es honesto.
es amoroso y es espiritual. Apunte esas características que son muy importantes, hermano. Busque a alguien dentro de la iglesia. Si usted no tiene la confianza de venir con su pastor, si no tiene la confianza de venir con los pastores, busque a alguien dentro de la iglesia que está creciendo, que es una persona comprensiva, discreta, que es una persona honesta, una persona amorosa, ¿verdad? Una persona que lo va o la va a cubrir a usted, que no lo va a condenar, no lo va a juzgar, no lo va a divulgar, sino una persona que lo va a cubrir, que lo va a proteger, amén, y que le va a ayudar, que va a orar por usted ahí. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, que dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Qué poderoso verso, ¿no? Si alguno es sorprendido en algún pecado, no lo condenes, no lo critiques, no lo señales. ¿Qué dice la palabra? ¿Están aquí, hermanos? ¿Qué dice? Vosotros que sois espirituales. O sea, esa es la expectativa que Dios tiene de nosotros, que seamos espirituales, no carnales. No, el carnal, escuche, comienza a criticar a la gente. Ay, no viste lo que hizo, y viera lo que pasó, hay gente chismosa dentro de las iglesias. Aquí no, gracias a Dios, pero en otros lugares. ¿Cuántos creen que lo que estamos aprendiendo es importante, hermanos? Debemos ayudarnos unos a otros. Y dice la palabra que debemos considerarnos a nosotros mismos, o sea, ponernos en los zapatos de la otra persona. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que tú también vayas a fallar también y vayas a caer en pecado. Y si tú no tienes misericordia de la gente no tendrá misericordia de ti. Quiero terminar con esto. Dios usa toda clase de vasos. Diga conmigo: Dios usa toda clase de vasos. Léalo conmigo, por favor. Diga: Dios usa toda clase de vasos. Diga conmigo: vasos pequeños, vasos grandes, vasos ordinarios, vasos quebrados. Pero oiga bien esto: lo que Dios nunca usará es un vaso sucio. Por eso es importante que hagamos un examen personal, un examen de conciencia, porque Dios quiere usar tu vida. Pero yo estoy seguro que ninguno de nosotros usaríamos un vaso que está sucio para tomar agua. Antes de usarlo, lo vamos a lavar. Y nosotros somos vasos de Dios. Y voy a repetir esto: no debiéramos estar jugando al cristianismo. Debiéramos ser personas, ¿verdad?, honestas con nosotros mismos y honestas con Dios. No quiere decir que no vamos a fallar en el camino. No quiere decir que no vamos a tropezar en el camino. Pero Dios nos está enseñando que cuando tropecemos, no nos quedemos tirados. Cuando pequemos, no dejemos que el pecado nos aparte de Dios o nos detenga de cumplir los propósitos de Dios. Confesemos nuestros pecados. Apartémonos del pecado. No permitamos que el pecado termine destruyendo nuestra vida espiritual. No permitamos que el pecado destruya el llamado que Dios nos ha dado como hijos de Dios. No permitamos que el pecado nos enrede y nos esclavice. Tenemos que, escuche, tomar acción inmediata, pedirle perdón a Dios y apartarnos del pecado, para que podamos tener una conciencia limpia. Por eso dice Hebreos 10, del 22 al 25. Mire lo que dice, qué poderoso. Vamos a orar, pero léalo conmigo en esta mañana. Diga: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Diga: para estimularnos al amor
y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Alguien le puede aplaudir a Dios en esta mañana? Dele un aplauso.